Sí, Pablito, muchas gracias y bueno, Chile, felicitaciones. Como siempre, tus presentaciones son muy interesantes, con mensajes de fondo y un gran hilo conductor. Yo sé que para el taller tenemos ahora tres preguntas, pero quería redondear dos puntos que tú mencionaste muy importantes. El primero de ellos es que tengamos presente que lo que llamamos nefrona tiene dos componentes y es un componente vascular y un componente epitelial. El componente vascular lo conocemos como glomérulo y el componente epitelial como el túbulo. Entonces, al hablar de y entender que el glomérulo es un vaso sanguíneo con sus capas, nos damos cuenta de las responsabilidades que tienen los podocitos en la filtración glomerular y las cuatro capas que tienen que atravesar el líquido o las diferentes sustancias que quieran atravesarlo. Dentro de esas cuatro capas, obviamente los podocitos tienen una unión muy fuerte entre ellos, entre diferentes proteínas, y explica un poquito cuando esas proteínas que lo unen no están bien desarrolladas, no las tenemos, lo que vemos en pediatría como el síndrome nefrótico congénito tipo finlandés, y es cuando hay un déficit de algunas proteínas, particularmente la nefrina, que favorece esa pérdida de albúmina por ese escenario. Ese es como un mensaje grande que quería que ustedes tuvieran presente, que ese podocito, ese daño, puede generar pérdida de proteínas, sobre todo de albúmina, con la consecuente hipoalbuminemia, y el ejemplo clásico ustedes lo ven con el nefrótico tipo finlandés. El segundo mensaje grande que quería pues como transmitirles era los efectos precisamente sobre la vasculatura renal de las diferentes intervenciones que hacemos en terapia intensiva todos los días. Tú mencionabas muy bien el papel de la noradrenalina, ese trabajo clásico de Bellomo de hace un poco más de 20 años, en donde hasta cierta dosis, 0.4 o 0.5 microgramos kilo minuto, podría mejorar la presión arterial media y mejorar la perfusión renal. Pero cuando ya se alcanzan dosis mayores e inclusive metas suprafisiológicas en presión arterial, ocurre el fenómeno contrario y ya empieza a afectar la resistencia vascular. Entonces, eso junto a lo que tú mencionaste de la dopamina, que ya hace muchísimos años pues, se dejó usar y muchísimo menos a esa dosis que llamábamos dopa, nos hemos dado cuenta que es vasoconstrictor y por el contrario puede empeorarlo. Pero el mensaje grande se los quiero transmitir con el tema del cloro, sobre todo para los residentes de cuidado intensivo. Y es que con mucha frecuencia confundimos la hipercloremia con la acidosis hiperclorémica. Recordemos que, como veíamos hace 3 o 4 clases de fisiología, cuando revisamos la teoría de Stewart, el cloruro y el sodio son los dos iones fuertes principales del líquido extracelular. Entonces, normalmente, si yo tengo un aumento del cloro sérico, debo tener un mecanismo compensatorio del sodio y podría no llegar a tener acidosis, es lo que se conoce comúnmente como la alcalosis hipernatrémica. Sin embargo, cuando ya tengo un aumento del cloro y no hay un aumento compensatorio del sodio por alguna razón en el riñón, es cuando tenemos la acidosis hiperclorémica, que es la que se asocia a desenlaces inadecuados cuando hacemos exceso de administración de líquidos. La pregunta siguiente es: ¿qué consideramos hipercloremia en pediatría? ¿Cuánto es ese punto de corte que en un momento dado es inadecuado para nosotros? Si Chile me lo permite compartir pantalla, les voy a mostrar una diapositiva en donde está un trabajo muy bonito, en donde veíamos en niños cuál era el punto de corte más adecuado asociado a la hipercloremia. No sé si Chile, si dejas de compartir, ¿ya la estás viendo? Sí. Creo que ya dejé de compartir. ¿Y No, ya la ves? Eso. ¿Sí ves la diapositiva? Sí. no, estamos viendo la de Chile todavía. Un momento, dejar de compartir. Dejar de compartir. Ya. Listo, ya. Ahora sí, la intenta. Entonces, esta investigación, creo que ya la Ah, están viendo, que es del Pediatric, que es del 2018, evaluaba algunos desenlaces entre hipercloremia y un curso complicado de mortalidad en niños críticos, particularmente en choque séptico. Lo bonito de esta investigación es que fue ajustada la severidad de acuerdo al Perceval, que ustedes saben que es el modelo desarrollado por Hector Wong para estratificar severidad. Lo que encontraron en ese estudio, que fue un estudio observacional, es que un cloro mayor a 110 se asoció a más mortalidad y casi 2 veces más riesgo de falla de más de 2 órganos. Entonces, el punto de corte en general en pediatría que tomamos como anormal a raíz de esta investigación
es 110 miliequivalentes por litro. Pero el punto para que entendamos cuál es el efecto sobre la circulación renal es entender que el cloro aislado no es por sí solo inductor de aumento de esa resistencia, sino cuando no tenemos o cuando tenemos una acidosis metabólica asociada porque no hay un mecanismo compensatorio suficiente. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes, sobre todo para los residentes, y que tenemos que tener presente. Y nuevamente, Chile, felicitaciones por tu excelente presentación. Jaime, muchísimas gracias. Shirley, Gracias. nuevamente gracias por tu presentación, estuvo muy chévere. Ahí te mandan felicitaciones también el profe Perdomo, no sé si quiera mencionar algo más. Oscar también te manda felicitaciones. Muchas gracias. Y acá les presento el taller. Perfecto. Bueno, entonces el taller pues está muy orientado a lo que Shirley ya les contó en su charla, pero la idea era que profundizaran cada uno en el tema para que de pronto podamos solucionar algunas dudas o preguntas que tengan pendientes. Entonces, Shirley, si quieres mostrarles la primera pregunta. Entonces, Sí, lo primero pues era mirar algo que Shirley ya mostró muy en detalle, pero que podemos resumir rápidamente, que son cuáles son esas pequeñas o esas grandes diferencias que tiene la función glomerular y la perfusión renal en las diferentes edades pediátricas, que es un dato muy importante para los pediatras y para los pacientes y para nosotros que trabajamos en cuidado crítico. Gina. Buenas tardes para todos, Gina Villa, residente de la Universidad Nacional. Entonces, pues ya se mencionaron como los datos importantes en la charla que acabamos de recibir y así puntualizando algunos de los conceptos del desarrollo de la madurez renal. Entonces, pues es una madurez que inicia o que es un desarrollo que inicia a partir de la etapa embrionaria alrededor de entre la quinta y la cuarta semana. Se da la formación del metonefros, que son como estas riñones primitivos y que tendrán un pequeño número de nefronas. Estos van a aumentar en número de tal manera que a las 34 semanas de gestación aproximadamente se va a tener un número de 1.000.000 de nefronas por cada riñón aproximadamente, que va a ser pues considerado apto para realizar su función renal extraútero. Entonces, posterior a ello, pues va a haber un crecimiento que va a ser principalmente en el tamaño renal y que va a encontrar su tamaño en el tamaño adulto, pues final a los 20 años de edad aproximadamente. Este se va a dar principalmente por la hipertrofia de las nefronas y del crecimiento de algunos otros de los tejidos que hacen parte del órgano. A partir más o menos de la novena semana, pues ya estas nefronas van a ser capaces de realizar una filtración, de tal manera que se va a excretar líquido, va a ser parte del líquido amniótico, pero que va a ser marcadamente hipotónico y que posteriormente pues va a adquirir la capacidad de concentración ya en la etapa postnatal. En cuanto al flujo renal, pues como ya nos mencionaba Shirley en la charla, es bajo en la etapa prenatal. Esto se da porque lo que les mencionaba del metanefros o del riñón primitivo es muy poco vascularizado, aproximadamente a la novena semana, cuando ya existen algunas nefronas que han alcanzado madurez en su formación, también se vascularizan y alcanzan a formar la cápsula de Bowman. Entonces, esta formación, esta madurez de las nefronas, pues va a hacer que cada vez que haya crecimiento en su número, también haya crecimiento en el número de vasos que los están perfundiendo. De tal manera que ese gasto cardíaco que en la etapa fetal podría ser de un 4% más o menos, va a aumentar hasta el nacimiento de tal manera pues que en los recién nacidos va a ser aproximadamente del 10 al 15% del gasto cardíaco total. Haciendo esto en relación con la perfusión a nivel del flujo sanguíneo renal en las diferentes áreas del riñón, tenemos que también va a haber una diferencia entre la cantidad de flujo que irriga la corteza, que va a pasar a ser aproximadamente de 4 a 5 mililitros por minuto por gramo, y las regiones que están más cerca de la papila en la médula van a tener una irrigación mucho menor,
de 1 a 2 mililitros por minuto por gramo. Esta diferenciación pues también hace parte de la maduración renal. Y en cuanto a números específicamente, pues los datos que encontré es que en la etapa prenatal, entre las 30 y las 35 semanas, el flujo plasmático renal sería aproximadamente de 20 a 40 mililitros minuto, 1.73 metros cuadrados al nacimiento a término de 80, más o menos a las tercer mes postnatal de 300 y ya alcanzando sus niveles entre 300 y 400 similares a los adultos a partir de los 2 años de edad. Y la tasa de filtración como tal también teniendo una variación importante con los neonatos a término, desde los 2 días de vida más o menos, en los que se hacen los cálculos a partir de la creatinina de los neonatos, pues teniendo en cuenta que la primera puede reflejar los datos maternos, entonces entre el segundo y octavo día podría ser de 40 mililitros minuto, 1.73 metros cuadrados, entre el primer y el sexto mes de 70 mililitros minuto, y entre el año y cercano a los 2 años ya, como se había mencionado, alcanzando pues los niveles normales entre 100 y 120 mililitros minuto, 1.73. Y como les mencionaba previamente, pues esto también va conjunto con la maduración de la función tubular, ya que pues la función sobre todo de la secreción, la concentración urinaria, pues también se va adquiriendo más en la etapa postnatal, y alrededor de los 1 y los 3 años pues ya podemos encontrar osmolaridades urinarias normales, considerando pues que los recién nacidos por esta capacidad disminuida podrían tener densidades normales incluso de 1000 miliosmoles en orina. Esos fueron los datos que encontré acerca de la maduración. Perfecto, Gina, mil gracias. Pues entre lo que dijo Shirley y lo que dijiste tú, creo que ya está completo. En realidad fue un refuerzo. No sé si alguien quisiera mencionar algo sobre los datos que tenemos hoy en día de función glomerular y perfusión renal. Importante recordarlos porque pues, obviamente si uno espera la misma información a todas las edades, pues a veces se lleva sustos innecesarios. Y a esto todavía habrá que aplicarle la fase tubular, porque al final pues lo que solemos monitorizar es la orina, y pues la orina hace parte todavía, falta el componente tubular que hablaremos después. Pero pues es un tema muy interesante del que hay que profundizar mucho para entenderlo bien. La segunda pregunta pues está más orientada desde el punto de vista clínico, estos eventos en cuidado crítico, cuáles son aquellos que son realmente factores de riesgos importantes, qué cosas se pueden utilizar para prevenirlos, para evitar que sucedan, o en el caso de que ya no se puedan prevenir, pues cómo tratamos de regular o arreglar la función glomerular y la perfusión renal. Shirley ya mencionó algunos importantes, como vieron el apoyo inotrope, el vasopresor y el problema de la hipercloremia, pero es importante. Entonces, no sé quién preparó esta pregunta. Mario. Profe, buena tarde. Mario Andrés Reyes, residente de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional. Entonces, digamos que para el abordaje de esta pregunta, lo que yo encontré fue, digamos que más que todo prevenir, como esperar la lesión renal aguda, es decir, como enfrentarnos a los diferentes escenarios de cuidado intensivo sabiendo que cada una de las intervenciones va a conllevar un riesgo para la función glomerular. Entonces, digamos que sobre 1983, vos y colaboradores comenzaron a dilucidar el concepto de reserva funcional renal y haciendo pues mención a la capacidad que tiene el riñón de aumentar la filtración como respuesta a los diferentes estímulos o a las injurias o los insultos. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que Perrifle menciona que el solo hecho de ingresar a la unidad de cuidado intensivo la clasifica uno como un riesgo de lesión renal aguda. Entonces, varios modelos animales, digamos que han intentado dilucidar o medir cómo una serie de interacciones de cambios hemodinámicos estructurales conllevan a alteraciones de la filtración glomerular, ¿sí? Y alteraciones de la perfusión renal. Entonces, mucho más allá que de esperar algún biomarcador, como lo mencionamos, como lo mencionó Shirley, digamos, en la charla y demás, y como hemos venido nosotros evaluando en la práctica, por la alteración de los biomarcadores, la gran mayoría de las veces es de aparición tardía. Entonces,
vale la pena mencionar o entender cuáles son las fases o cómo sería la respuesta del riñón a diferentes insultos. Entonces, todos los pacientes que en estado crítico que ingresan, que están en la unidad, vemos que van a tener inicialmente una respuesta de renal suprafisiológica como una hiperfiltración glomerular, un concepto que se tiene como aclaramiento renal aumentado. Entonces, en algunos escenarios vamos a ver cómo la filtración glomerular va a estar, al contrario, aumentada, como esperaríamos encontrar en las condiciones críticas, pues es que la disminución o lo que todos pues pensaríamos. Asimismo, digamos que la liberación de mediadores inflamatorios y muchas citoquinas que se dan en la respuesta inflamatoria sistémica induce vasodilatación y cambios hemodinámicos o alteraciones en el gasto cardíaco que van a conducir o a conllevar a una alteración en el flujo sanguíneo renal con la consecuente, digamos que disfunción del glomérulo. Entonces, digamos que partiendo de toda esa base, la condición crítica o la enfermedad crítica tiene una alteración a nivel de la farmacocinética, puesto, digamos que actúa constantemente, digamos, esta reserva renal para poder enfrentarse al insulto. Y no conforme con esto, digamos que la gran mayoría de los medicamentos que utilizamos en las unidades de cuidado intensivo, como mencionó Shirley, como el uso de los vasopresores y de algunos otros vasoactivos, digamos que conllevan a alguna alteración renal o digamos que la propia hipotensión del choque o en algunos escenarios de privación de volumen, van a ocasionar necrosis tubular aguda. Entonces, más que todo es como estar atentos a ese tipo de escenarios clínicos que le tienen que prender a uno una alerta sobre la lesión renal aguda, que si bien no se va a manifestar en los biomarcadores, está presente y simplemente no se ve porque es como solapada por los fenómenos de compensación de un riñón que pues en ese momento es funcional y que va a tener la capacidad de enfrentarse a ese tipo de insultos. La disfunción cardíaca es otro de los escenarios donde se menciona que hay una disminución de la perfusión renal con un potencial, un potencial riesgo de desarrollar necrosis tubular aguda y pues se ve exacerbada con el uso de algunos fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de angiotensina y incluso los AINES. Entonces, tener en cuenta que ese compromiso del gasto cardíaco, este gasto cardíaco deficiente va a conllevar a una alteración del flujo sanguíneo renal y nos va a condicionar una alteración de la función renal. Entonces, está escrito que un aproximado de 40-42% de los pacientes que son sometidos a intervenciones de cirugía cardíaca tienen lesión renal aguda. Entonces, digamos que es estar muy atentos como a esa manifestación. Por otro lado, digamos que los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, entonces tienen particularmente un riesgo superior de cursar con lesión renal aguda y de, digamos, llevarse secuelas renales posterior al egreso o a las diferentes intervenciones. Entonces, como bien sabemos, vemos que la gran mayoría de las terapias químicas, como son los platinos, el metotrexato, conllevan a lesión renal aguda. Algunos inhibidores de la calcineurina que utilizamos como tratamientos de inmunosupresión en estos escenarios conllevan a vasoconstricción renal que termina por alterar el flujo sanguíneo renal y pues la consecuente lesión renal. Asimismo, pues digamos la ifosfamida y también los pacientes que tienen radioterapia van a tener alguna alteración o un riesgo elevado de poder llegar a una falla renal. La depresión de volumen a la cual nos enfrentamos por diferentes escenarios, ya sea por choque hipovolémico, por deshidratación, está descrito en la gastroenteritis cuando hay una elevación de los azoados, que lo que conocíamos como el fenotipo de fallo prerrenal, pues digamos que estar atentos a tener una normovolemia o a poder garantizar un estado de volemia adecuado para evitar la lesión renal. El uso de los antibióticos que todos conocemos, entonces sabemos que algunos antibióticos per se tienen un grado de nefrotoxicidad, pero olvidamos a veces que la combinación de alguno de ellos o estas terapias conjugadas de antibiótico-terapia que utilizamos en las unidades, vemos que aumentan aún más el riesgo de lesión renal aguda. Entonces está descrito la nefrotoxicidad por vancomicina y en la búsqueda que yo hice encontré que incluso la piperacina tazobactam tiene mayor riesgo de realizar fallo renal. Entonces, en los adultos está descrito que la
concomitancia de estos dos fármacos, vancomicina, piperacillina, tazobactam, aumenta casi 5 veces el riesgo de progresar a lesión renal aguda. El uso de los AINES, pues digamos que se ha mencionado hace muchos años, pues y si bien no todos están asociados a una lesión renal aguda, sí se debe tener la claridad de que el uso en casos de mala perfusión renal definitivamente van a progresar a una necrosis tubular aguda. Lo que sucede es que en algunos escenarios no va, digamos que a aflorar ese cuadro clínico que todos esperamos, sino el riñón con su capacidad, con su reserva funcional renal que mencioné al principio, va a tener, digamos que la capacidad de defenderse frente a este insulto. Pero sí es importante tenerlo en la elaboración de la historia clínica como un antecedente para pensar que el riñón de una u otra forma sufrió en su historia de la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Incluso hay unos estudios que mencionan el uso de la dipirona, entonces dosis superiores a 2.5 gramos al día tienen, digamos, digamos que un riesgo aumentado de progresar a lesión renal aguda, sobre todo con la estancia en la UCI y cuando se asocia a terapia vasopresora. Eso, Bien, profe. Mario, no sé si alguien más me puede mencionar algunos otros factores. Pamela. Hola, buenas tardes, Pamela Torres, residente de la Nacional. Yo quería como agregar otra cosita y es que, digamos, cuando yo hice la búsqueda, parte del poder prevenir o estar atentos a todas esas cosas que Mario nos mencionó, es como saber, como también Shirley nos dijo, los determinantes de la filtración glomerular están, digamos, y dependen de la presión de perfusión renal y el índice de resistencias pre y postglomerulares. Entonces, dentro de lo que yo encontré y que me pareció muy relevante, es que la presión de perfusión renal pues depende de la presión arterial media y su diferencia con la PVC, y que estos factores pues están regulados por ese reflejo miogénico que hay en las arteriolas, sobre todo la arteriola aferente y su relación con el túbulo glomerular. Entonces, es importante tener en cuenta esa relación de entrega y demanda en el riñón y cómo nosotros la podemos, digamos, observar cuando vemos nuestros pacientes. Entonces, digamos que una de las cosas que encontré y que me pareció muy relevante es que hay como una cadena de supervivencia o de cuidado para el riñón, en donde se busca que uno optimice el balance de fluidos en los pacientes y que, digamos, no se aleja mucho de esas metas de reanimación cuando uno reanima a un paciente, y es optimizar un balance con una PVC entre 8 y 2 y un gasto urinario que sea mayor a 0,5 con un lactato menor de 2 y una saturación venosa de oxígeno que sea mayor a 65, pero digamos que uno tiene que tener en cuenta que esa optimización de líquidos también pudiera llevar a una, digamos, a una hemodilución y con ello una caída en el contenido arterial de oxígeno que finalmente va a llegar al riñón, y que una forma de poder ver que el riñón además no tiene o no está consumiendo la cantidad de oxígeno que yo tengo, lo que que el riñón como tal necesita, es poder analizar qué tanto reabsorción de sodio yo tengo, porque solo ese mecanismo representa más o menos entre el 70 y el 80% del consumo de oxígeno del riñón. Entonces, eso es uno de los mecanismos, o bueno, una manifestación pues que podemos ver que que el riñón realmente está con algo de disminución de la perfusión. Y que digamos que aunque se ha debatido, en algunos artículos que encontré decían que inclusive la furosemida, sin irse a extremos de producir hipovolemia y con esto esa protección renal de tener un buen balance de fluidos, pudiera ayudar a disminuir un poco el consumo de oxígeno que pues digamos que se ha visto como más en efectos experimentales. Y otra cosa que quería aportar es pues lo que han venido hablando de la medicación, y es entender también un poco que la dobutamina, la dopamina y el milrinone
tienen un efecto tanto en la arteriola aferente como en el eferente, pero predominantemente en el eferente. Entonces realmente no hay como una mejoría real de la tasa de filtración glomerular, aunque aumente un poco el flujo sanguíneo renal, a menos o contrario a como pasa con medicamentos que, pues, que tienen relación con los el péptido natriurético atrial, o medicamentos como el levosimendan, que sobre todo y principalmente van a tener efecto en la arteriola aferente, que van a aumentar esa vasodilatación a este nivel, aumentando simultáneamente tanto la tasa de filtración como el flujo sanguíneo renal. Y digamos que en este contexto, pues uno tiene que pensar también como qué es el efecto, qué es lo que más o menos quisiera corregir. Entonces, digamos, si yo estoy pensando que estoy sufriendo o el problema es que tengo unas resistencias aumentadas a nivel renal, pues contrarregulatoriamente hay ese reflejo miogénico y yo lo que voy a buscar es mejorar un poco la tensión arterial para evitar ese mecanismo vasoconstrictor, y evaluar, digamos, cómo con los fluidos, con los líquidos, perdón, o con diuresis, corrijo esa PVC para corregir y mantener esa presión de perfusión renal adecuada. Y otra cosa que quería compartir es que, pues, que no nos olvidemos, o en uno de los artículos que también habla de la relevancia de no olvidar que solo disminución o caída en la diuresis no es lo único que habla de disminución de la tasa de filtración, sino también pensar que estados hiperinflamatorios pueden aumentar el gasto cardíaco y con eso llevar a hiperfiltración, vasodilatación y un aumento de flujo renal, y que pudiera verse inicialmente, pensar uno que el paciente está súper bien porque está orinando un montón y realmente está en un estado de hiperfiltración por vasodilatación, y que esto se presenta frecuentemente en pacientes con neurotrauma, quemados o malignidad. Ya, eso era todo lo que quería decir. Pamela, mil gracias. Jaime. Sí, es que quiero que profundicemos un poquito en dos conceptos que Mario y Pamela están mencionando. Y de repente, si pueden compartir pantalla, les agradezco que nos compartan los artículos, porque es que Mario hablaba un poco de la efecto sobre el riñón de la dipirona. Yo no conozco estudios en pediatría en donde específicamente, primero sepamos el mecanismo de acción, ¿no? Porque muchas veces ni sabemos cómo actúa la dipirona. Entonces, muchas veces no sabemos si tiene una repercusión sobre el riñón. Entonces, Marito, si quieres, mi hermano, al estilo lectura crítica de la literatura, cuéntanos o resúmenos en un minutico ese paper. Y la pregunta para Pamela va dirigida en el mismo sentido y es empezar a tumbar un poquito, basados en lectura crítica de las investigaciones, esos mitos urbanos de que el riñón afecta o no la función renal, y el hemoncibendan sí o no. Entonces, evaluemos un poquito digamos, de manera crítica, con doble clic, esas afirmaciones y las bases bibliográficas. Entonces, Marito, compártenos un poquito, hermano, un poco más de eso. Si puedes compartir pantalla, sería fantástico para revisar. Profe, el estudio que encontré de la dipirona tiene mucha razón, no es en niños, es en mayores de 18 años que estuvieron en una UCI de anestesia, profe. Entonces, es un estudio retrospectivo que hicieron en el 2017 con un total de 500 pacientes, profe. Entonces, lo que ellos encontraron es una asociación entre el uso de dipirona y una mayor incidencia de lesión renal aguda, pero pues dependiente de la dosis. Entonces, aumentaron 1.6 veces la incidencia de lesión renal aguda con cada gramo adicional de dipirona intravenosa que se aportaba en el total de la dosis del día, profe. Por eso mencionaba como que era superior a 2.5 gramos. Entonces, en este momento, pues no tengo el artículo acá a la mano, profe, pero con mucho gusto yo se lo hago llegar para que lo ¿Los revisen. autores Pero quiénes son, Mario? no es en adultos, no es en niños, profe. ¿Los autores quiénes son? ¿Dónde lo Ya, publicaron? déjeme, lo busco, profe, y se lo escribo ahí en el chat. Eso, sobre todo que es importante que ustedes, digamos, se acostumbren a ir al fondo de esas afirmaciones para ver si realmente existe o no una asociación, que no necesariamente es causalidad. Lo hemos discutido varias veces digamos, en diferentes escenarios. Ahí nos toca considerar los criterios de Bradford Hill y otra cosa.
pero sí que hagan esa lectura crítica para ver esos mitos urbanos frente de algunos medicamentos y la base bibliográfica. Y lo mismo Pamela, y ya no pregunto más aquí para que el doctor Otico pueda intervenir, que ya levantó la mano. Otico, mil disculpas. Adelante, Otto. Yo aquí tengo el mío, pues el de los medicamentos es, si quieren, comparto pantalla. Voy. Ahí se ve, no sé. Sí, ahí vemos. Este era un artículo de revisión realmente que hablaba de la parte de la hemodinamia renal, pero en pacientes que estaban por cirugía mayor. Y digamos que buscaban explicar parte de lo que mencionaba de esa relación entre la presión arterial media y la PVC y cómo finalmente tiene esas implicaciones en el tejido renal. Y hacen como acá digamos esta gráfica pues me pareció muy chévere porque hablaba de eso que les mencioné, de la reabsorción de sodio. Entonces decían cómo a medida que se va reabsorbiendo el sodio, el consumo de oxígeno va aumentando y cómo en relación a esa reabsorción de sodio también pues va en relación al aumento de la tasa de filtración y pues finalmente pues si aumenta la tasa de filtración pues el consumo de oxígeno renal va a aumentar. Y aquí ellos mostraban esta gráfica que era el efecto de los medicamentos que se usaban en cuidado crítico y realmente en donde tenían como su efecto. Te muéstrame la referencia 22, que es la que te citan allí para Voy, esa, espérenme un porque es segundo. que obviamente eso es una revisión narrativa, ¿cierto, Pamela? Sí, Como señor. una revisión narrativa, digamos, es una revisión subjetiva de los autores. No alcanzamos a ver. Ah, perdón, es que abrí el coso del 22, el coso, la referencia. Ay, no sé cómo bajar. Digamos, es interesantísimo ver cómo esos conceptos pueden ser emitidos desde modelos animales o modelos, de pronto arriba la que tenías, ¿es Pues esa? unas de las cosas que leí, sí hablaban sobre todo como mostró Chitley, en ovejas. Eran donde más hablaban como de estos. Esta es la referencia donde sacaron esa 22 que usted me... Esperé a ver si en esta cosa... No, no, fresca, fresca. Sí, Digamos, el punto o el mensaje que yo les quiero y este es transmitir otro ahí donde decía también lo de y que siempre, digamos, en esas revisiones narrativas que ustedes complementan mucho su estudio, en algunas afirmaciones y lo demás ver la fuente de digamos, de la aseveración e irse un poquito más allá de lo que se está mencionando. Es como la recomendación para que muchos de esos mitos urbanos se venzan y ya no intervengo más porque ya Lótico está levantando la mano y de pronto se berraca conmigo. Un abrazo. Vale, doctor, muchas gracias. Adelante, Otto. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Yo quería hacer un par de aportes con respecto a lo del estado crítico y la función renal. Pues Mario hablaba de la disfunción miocárdica, ir un poco más allá y recordar la existencia del síndrome cardiorrenal y a nivel del hígado del síndrome hepatorrenal. Como dice Iván ahí en el chat, ojo con la presión intraabdominal, porque no es un escenario infrecuente en la UCI y uno de los órganos que primero sufre en la hipertensión abdominal es el riñón. Y quería aportar con respecto a lo que mencionaron Mario y Pamela. Creo que, y está demostrado en la literatura, y con Mario mañana nos pondremos aquí en Chayo a hacer una búsqueda de una literatura que vaya más allá de la literatura narrativa. Todos los medicamentos que influyan en la síntesis de prostaglandinas van a afectar la función renal, que es lo que explica precisamente lo que pasa con los AINES. Con dipirona vamos a encontrar una dificultad, y es que ante el no tener aprobación de FDA y en algunos países europeos, pues las investigaciones son bastante limitadas.
pero sí se puede encontrar algo de literatura más allá de la literatura narrativa. Y con Mario mañana nos pondremos a hacer la misma tarea en función de buscar literatura con inhibidores de la fosfodiesterasa y de levosimendan, mejor dicho. Y bueno, quisiera pues como escuchar también en el taller la opinión de los otros fellows de las otras escuelas. Muchas gracias por la oportunidad. Otico, muchísimas gracias. Muy interesante la discusión de todas maneras. En principio, yo quisiera rescatar de lo que han dicho, no voy a hablar de contrastes, aunque pues obviamente hace parte de los medicamentos, pero no los olviden nunca. Y me pareció muy importante lo de Pamela, que lo han mencionado parcialmente, y es, no se olviden que el problema en UCI no es solamente de hipofiltración, sino también de hiperfiltración, y la hiperfiltración a veces es tan grave o más grave que la falta de filtración, porque obviamente hace que toda la farmacocinética, la farmacodinámica de todos los medicamentos que utilizamos, pues empiece a disfuncionar, a no funcionar, a que tengamos fracasos terapéuticos y estemos escalando terapias. Entonces, pues muy interesante y chévere por todos. Levantó la mano, no sé, Jaime otra vez o Ricardo. Sí, no, otra vez para que, digamos, tengamos claridad medida frente al mensaje que yo creo que va más allá de la temática. Otico no es solamente revisiones narrativas, es enseñarles a los residentes a que se vayan al mensaje de fondo. Digamos, hay muchos mitos urbanos que hemos considerado como, digamos, dogmas de la terapia intensiva y que cuando nos damos cuenta su base de evidencia es débil. Por eso quiero, y creo que eso es un mensaje que ellos tienen siempre que rotan por acá, que se vayan al fondo de muchas de esas apreciaciones e interpreten muy bien esas gráficas, esas curvas y esos mensajes. Por eso fue la invitación a Mario y a Pamela de que no quiere decir que una revisión narrativa esté mal, Otico, no, por el contrario, es una revisión como es conocida subjetiva, que puede dar un contexto de una situación, pero que es muy importante que cuando hay esos mensajes tan claves o de pronto diferenciales, irnos un poquito a esas referencias y profundizar. El concepto es claro y creo que tú y yo compartimos muy bien esa idea de que la dipirona ni siquiera tiene aprobación por FDA y tiene consecuencias, pero es que el punto es que ni siquiera a veces sabemos cómo actúa, ¿no? Entonces, el punto es una invitación a los residentes a irse siempre un poco más allá, ir un poco más al fondo de los conceptos y entender que definitivamente no todo lo de adultos pues vamos a poder extrapolar a niños. Básicamente es eso. Muchas gracias. Jaime, mil gracias. Ricardo ha levantado la mano, sino Jennifer, que todavía la tiene levantada. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jennifer Guijarro, soy residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues yo quería hacer como una mención sobre las asociaciones de algunos medicamentos con la lesión renal aguda, y pues traigo a mención un artículo publicado en el Intensive Care Medicine, publicado pues el año pasado, en julio del 2022. Este es un artículo que habla sobre la asociación de la vancomicina más la piperacilina tazobactam en los cambios tempranos sobre la creatinina versus la cistatina C. Este sí es un artículo, pues, o un estudio hecho en adultos, pero pues me parece que pues es importante y trae pues unos mensajes que podríamos utilizar y pues traer a colación. Realmente este artículo, pues lo que busca es como encontrar esta asociación con la lesión renal aguda, y si realmente hay una toxicidad como tal o algo que ellos al final terminan concluyendo, y es que es una pseudotoxicidad. Ellos incluyen en este artículo 739 pacientes, de los cuales
tenían manejo con vancomicina más piperacilina tazobactam 297 y vancomicina más efepime 442, y les midieron la cistatina C, y de estos a 192 pacientes, y de estos encontraron que había un porcentaje alto de pacientes con aumento de la creatinina, pero no asociados a aumento de otros biomarcadores de lesión renal como es la cistatina C. Entonces, pues finalmente lo que concluye este artículo es que puede haber una asociación entre la lesión renal aguda, que es definida solamente por el aumento de la creatinina, pero si vamos a analizar otros marcadores de lesión renal, como lo es la cistatina C, la necesidad de diálisis o la mortalidad, en este caso no encontraron asociación con el uso de vancomicina más piperacilina tazobactam, y por lo tanto estos efectos sobre la creatinina pueden ser como categorizados como una pseudotoxicidad, y pues eso es lo que podríamos estar también observando con otros medicamentos, pero quería traer estos dos a colisión. Gracias, Jennifer. Shirley, Hola. ¿tu micrófono? Sí, dale. Sí, es que no me dejó levantar la mano, no encontré. Yo quería hacer un aporte ahí de la cistatina C, y yo creo que también es pues de los elementos también que tenemos que tener presentes en la evaluación, y porque la cistatina C, de pronto en ese artículo hablan de la diferencia entre creatinina y cistatina C, y es que la cistatina C, al ser un inhibidor de la proteasa producida por pues algunas células nucleadas y que se libera libremente pues en el plasma y tiene una tasa constante, pues se filtra libremente pues a nivel glomerular. Pero una ventaja que genera la cistatina C con respecto a la creatinina es que no depende de la producción muscular. De pronto, pues habría que tenerlo presente, y tal vez por eso en ese artículo hablan de esa característica en la cistatina C con respecto también pues en cuanto a la creatinina, y pues ahí nos tocaría pues también hablar de las diferentes ventajas y desventajas que tiene cada uno de los biomarcadores pues para la evaluación. Muchas gracias. Perfecto, Shirley, mil gracias. Eso nos da pie para la tercera pregunta, que precisamente habla un poco de ese tema, y es, en principio, ¿cómo hacemos en cuidado crítico pediátrico para monitorizar desde el punto de vista de medir la perfusión y la función glomerular en estos pacientes? Juanita. Profe, bueno, pues sí puedo decir algo con respecto a la pregunta anterior, y es que en la revisión de este tema, que es un océano de información pediátrica, adulta, estudios animales, también vi que recomendaban, y que me pareció muy curioso y que están empezando a hacer estudios al respecto, y es el uso de la historia clínica automatizada para evaluar las tendencias de los paraclínicos. Entonces recomiendan que uno debe tener primero que se debe hacer con la misma técnica bioquímica para hacer los exámenes, y que se debe hacer como un seguimiento de cada uno de los biomarcadores, de los exámenes que uno escoja para hacer la evaluación. También, aunque no lo escuché literalmente, pues una de las cosas más importantes de los pilares es la adecuada hidratación, o sea, mantener un estado de eubolemia es como lo que generalmente recomiendan para la prevención de la lesión renal, tratando como también de conciliar un poco como las cosas que se están empezando a estudiar, que aún algunas no tienen suficiente evidencia, por ejemplo, como la N-acetilcisteína. Hay muchos lugares que están empezando a hacer estudios precisamente para ver si hay algún tipo de relación con la prevención, por ejemplo, de las lesiones renales agudas inducidas por los medios de contraste. También se recomendaba, por ejemplo, el control de estados proinflamatorios como la obesidad, para disminuir precisamente esa liberación de citoquinas de la que hablaba Mario, que puede lesionar el riñón. Y una cosa que también vi repetidamente en varios artículos fue hacer énfasis en
estar pendiente de los fármacos nefrotóxicos y de las combinaciones de los fármacos nefrotóxicos. En algunos hospitales, por ejemplo acá en Bogotá, ya hemos empezado a hacer como esa farmacovigilancia de las interacciones de los medicamentos y que pueden tener efectos adicionales nefrotóxicos, que me parece muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo en la prevención de estas lesiones renales agudas. Eso con respecto a la pregunta anterior. Y con respecto a la tercera pregunta, entonces, pues hay diferentes formas de medir la función glomerular. Se puede usar generalmente marcadores exógenos o endógenos. Dentro de los exógenos, pues tenemos los radioisótopos y tenemos también los medios de contraste, que lo que van a medir es como la velocidad en que esos radioisótopos o esos contrastes van a hacer el paso por el riñón y qué tanto se va a quedar y qué tanto va a ser excretado finalmente en la orina. Y dentro de los endógenos, muy importante el gasto urinario, el uroanálisis, que creo que en todas las rotaciones de nefrología nos hacen énfasis de la evaluación de la capacidad de concentración, de acidificación de los sedimentos, los niveles de creatinina, que entonces en esta parte ha habido mucha controversia porque recientemente, desde más o menos 2017, 2013, aquí en adelante, se han venido haciendo estudios sobre como la especificidad, la sensibilidad de la creatinina, y se ha encontrado que medir los niveles aislados de creatinina son marcadores tardíos, es un marcador tardío de la lesión renal, y que por eso ahora se han venido estudiando más biomarcadores que nos permitan ver la lesión renal mucho más rápida. Dentro de esos pues tenemos, aunque son un poco más dirigidos a la función tubular, pero entonces tenemos el Enegal, tenemos que es como el que es el boom ahora en los estudios, que es la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, que es una proteína producida por los neutrófilos, que es para inhibir el crecimiento bacteriano, quela el hierro e induce el crecimiento celular epitelial. No es exclusivo del túbulo renal, o sea, se produce en otros órganos, y nos ayuda midiéndose en orina. Desde el 2005, que fue como la primera identificación como un posible biomarcador, se hizo un estudio en 71 niños, estableciendo como un valor de corte de 0.99. Principalmente en la mayoría de los estudios que encontré son pacientes que van a ir a cirugía cardiovascular, que son pues pacientes que tienen alto riesgo per se ya de desarrollar la lesión renal aguda, y mostraban también en 2011 el estudio THRIVE-ACI, que tiene 311 niños, no incluyó neonatos, aunque vamos a ver que igual también hay muchos estudios en neonatos que hemos extrapolado y que hemos tratado de ir metiendo como esos mismos biomarcadores que se han encontrado en los neonatos en pediatría. Tenemos también el KIM1, se han venido estudiando tanto solos como en combinación con otros, por ejemplo la IL-18, el TIM2, el IGF-BP7, el LFA-BP, ¿sí? Todas tienen como algunas, como son favorables para ciertas situaciones y otras no tanto, pero en general, en conclusión, en la mayoría de los artículos, pues hacían referencia al Enegal como nuestra opción. Sin embargo, pues lo que nosotros generalmente, pues es una prueba que todavía no está disponible en todos lados y que es costosa todavía, entonces pues no se ha podido como distribuir en todo el mundo. Entonces, pues tenemos que regresar como a las técnicas que nosotros usamos normalmente, que dentro de esas pues es la tasa de filtración glomerular.
es la mejor medida para uno medir y estimar la función renal global. Y como decía Gina y como después decía Mario, e incluso en la exposición de Shirley que hablaban, pues es una progresión también en el desarrollo del riñón, entonces también nos va a permitir ver cómo ha sido esa evolución en el del riñón. Es más útil que, por ejemplo, estimar una sola medición sérica de la creatinina o de la cistatina C. Tenemos entonces que cuando pues, la tasa de filtración glomerular, en adultos usábamos la ecuación de Cockcroft. Sin embargo, en pediatría se han venido desarrollando múltiples ecuaciones y estimaciones de esa tasa de filtración glomerular para determinar como con más certeza esa medida. Tenemos que recientemente desde 2017 se han venido haciendo múltiples estudios donde se estaban valorando la constante, cuál es el punto de corte de la constante para evaluar a los pacientes. Ahorita actualmente pues usamos 0.1413 y eso depende es de la técnica que se va a usar, que no es JAFE, sino es, se me olvidó ahorita el nombre específico, sino es otra técnica que se está utilizando ahora. Y pues eso también, dentro de lo que leí, se ha modificado completamente durante, yo creo que los últimos 20, 15 años, y ha cambiado significativamente en cuanto al entendimiento también de el tipo de lesiones renales de las que hablaba Mario y por qué vamos a encontrar en los paraclínicos. O sea, pensando en que cómo es la lesión renal, lo que tendríamos que encontrar en los exámenes o en los biomarcadores se ha hecho cada vez más importante y la idea es inicialmente prevenir. Hay muchos estudios o hay muchas valoraciones que se pueden hacer, lo que hablaba Shirley ahorita de la cistatina C, también se está estudiando mucho el uso de la uromodulina, el clearance de inulina, que es el gold standard, la depuración de creatinina, que tenemos que tener cuidado en que se puede sobreestimar entre un 10 y un 20% del valor de la función renal por la secreción tubular de creatinina, que es aún mayor, por ejemplo, en los pacientes pediátricos con la caída de la filtración glomerular. Entonces, hay muchas herramientas para uno hacer la valoración de la perfusión renal y la función glomerular, y cada vez está saliendo más información sobre cada una de estas herramientas para hacer la valoración de la función glomerular, que es increíble. O sea, prácticamente en los últimos años hay muchos estudios y todos van favoreciendo hacia que vayamos usando biomarcadores como de prevención, o sea, detección temprana de las lesiones renales. Dentro de esos los que yo les hablaba de el Enegal, el Kim1. Sin embargo, se me hizo que era un universo de biomarcadores y de pruebas que cada vez se van haciendo mejores técnicas, se van haciendo más específicas. Entonces, creo que tenemos muchas herramientas adicionales a las que ya veníamos teniendo, como por ejemplo lo que decía principalmente el uroanálisis, el gasto urinario, la ganancia de peso. Todas esas cosas nos pueden ir indicando lesiones glomerulares y alteraciones de la perfusión renal precozmente. Pues eso era como principalmente lo que quería comentarles. Anita, mil gracias. Casey. Hola, saludos a todos. No, yo también quería mencionar súper bien, Juanita, tu recorderis de toda la función. Quería como traer a colación el índice angina renal, que es una herramienta que se viene desarrollando prácticamente desde el principio de la década pasada.
por Basu y Goldstein, y ha tenido como validación en diversos puntos a nivel de todo el mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, que basándonos en ese concepto que bien Juanita nos dice, la creatinina es un marcador tardío de la función renal, y basándonos en que ese cambio de diuresis, que esos marcadores, biomarcadores, pues están lejos de nuestro alcance, teniendo como el concepto de que se utiliza en la angina de pecho, este índice de angina renal cuando se promulga mayor de 8, hace una predicción de manera temprana en las primeras 12 horas de que el paciente puede desarrollar o no lesión renal aguda dentro de las 72 horas. Es un índice muy interesante y que creo que podemos utilizar todos a la mano. Ha mostrado un valor predictivo negativo temprano de lesión renal aguda en la UCI, que de manera ya a las primeras 24 horas nos puede estar diciendo, ojo con este paciente, con la sobrecarga, con los vasoactivos, con la ventilación mecánica y con los otros factores clínicos como si el paciente tiene trasplante o si está chocado, pues por ejemplo, nos va diciendo a nosotros, y con la toma de solamente pues la creatinina, que es una herramienta que todos tenemos en nuestras unidades, nos puede decir de manera temprana si el paciente va a presentar o no lesión renal aguda grave a las 72 horas. Pues quería agregar esa herramienta extra que también está a la mano y creo que disponible para todos. Mil gracias, Casey. Muy al lugar. Pamelita. Yo quería, pues digamos que mencionar que mucho de lo que se busca en estas nuevas técnicas es buscar lo que sea más rápido, porque pues como sabemos la creatinina se demora. Entonces, dentro de las cosas que encontré está la parte de la ecografía. Entonces, tener en cuenta, digamos, el Doppler renal, que dentro de lo que uno puede mirar es el índice de resistencia renal, que nos ayuda a ver ese aumento en la tensión arterial media y ese reflejo miogénico, y también tener en cuenta el flujo venoso renal, que evalúa esa congestión venosa por sobrecarga. Eso como una medida. La otra, como había mencionado ahorita, es la oliguria, pues pensar que es un signo de estrés miocirculatorio y que estaría relacionado con esa excreción de elementos y sustancias que tenemos que eliminar. Entonces, recordar los índices y la cantidad de sodio urinario y sobre todo de potasio. Entonces, encontré como si uno tiene una creatinina, no sé si les puedo mostrar un algoritmo que encontré que me pareció Dale, chévere. tienes abierta la capacidad de compartir. Voy. ¿Ahí ven? Sí. Entonces, en este artículo, lo que ellos mencionaban era tener como que recogían varias información de cómo poder identificar mediante los electrolitos un riñón estresado. Entonces ellos decían, bueno, usted tiene una creatinina que pudiera tener un valor anormal y evalúe si qué tanto sodio urinario tiene, pues, y qué tanta fracción excretada de potasio tiene. Entonces ellos hablaban que si la relación de sodio urinario y sérico era mayor el sodio urinario y un potasio, una fracción excretada de potasio era menor a 10, pues digamos que el paciente no estaba sobre estrés. Por el contrario, si teníamos un sodio urinario muy bajo, pues estamos viendo que no se está reabsorbiendo ese sodio, en general estoy frente a hipoxemia, pues digamos que relativan el riñón, y una fracción excreta de potasio mayor a 10 podría sugerirnos que estamos sobre un riñón que está sufriendo estrés y el paciente estaría en riesgo de estar en una enfermedad, en una lesión renal aguda, y que pudiera estarse relacionado a un estado inflamatorio. Entonces, ¿qué era ese estado inflamatorio? Ese paciente está con oliguria, tiene una creatinina que está consideradamente normal o ligeramente, o no se sabe, digamos, si yo tengo una base para poder hacer en relación con los criterios de CADIGO y poder decir, tengo más o menos de un basal. Entonces, estos índices me podrían ayudar a ver
si esa oliguria que yo tengo es realmente adaptativa a ese proceso inflamatorio que tiene mi paciente o realmente está relacionada con una condición renal per se, a una lesión. Entonces, cuando esa relación potasio urinario con relación creatinuria, creatinuria y potasio urinario es mayor a 0,5, pues yo estoy pensando que ese paciente no tiene una oliguria que realmente sea adaptativa a su estado inflamatorio y aumenta con potencialmente que el paciente tenga una enfermedad renal. Y lo otro que quería mostrarles era esta formulita que salió en el último Journal de Critical Care, donde ellos querían como mostrar una nueva fórmula que fuera más rápida a lo que evaluamos siempre en la tasa de filtración glomerular, que es la fórmula de Chen, que evalúa sobre todo la tendencia de la creatinina, y ellos lo que hacen es que toman el primer dato, es la primera creatinina que yo le mida al paciente. Esta es la tasa de filtración que tiene el paciente en ese momento y está constante. Y el denominador es la suma de las dos creatininas medias dividido 2. Y la otra variable acá diferente es el tiempo. Entonces ese tiempo es cuántas horas yo me demoré en tomar la primera y la segunda creatinina, y el peso. Entonces lo que ellos mostraron en este estudio es que permite evaluar de forma dinámica la creatinina, pues porque todo el tiempo el paciente en cuidado crítico es muy dinámico, tiene cambios que inclusive están relacionados con las mismas cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo que ellos mostraron aquí, esperen, les muestro, ahí no está, es este. Entonces, ellos acá mostraban estas gráficas que buscaban evaluar con el tiempo, sobre todo qué tan rápido en relación a esos, diferencia de lo que nos habla la estadificación de Cadigo, yo lo tomaba más rápido o menos rápido. Y en general, pues digamos que revisando mejor, porque yo no entendía muy bien las gráficas, pero ya leyéndolas como más a detalle, ellos hablaban que, pues que realmente puede uno diagnosticar con esta fórmula, que digamos que está más a la mano de algunas de las cosas que todos han mencionado, hasta en las primeras 12 a 24 horas, una enfermedad renal en el paciente, pues una lesión renal aguda en el paciente. Ya, eso era. Perfecto, Pamelita, muchas gracias. Ricardo. Buenas tardes a todos. Ricardo Hernández, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Pues quería hacer un énfasis también, como ya lo mencionó Shirley en su charla, digamos que la sepsis en el paciente crítico corresponde a un porcentaje importante para estos niños y que conlleva una lesión renal aguda y que posteriormente pues da más mortalidad y mayor estancia en la UCI. Y pues complementando un poco también lo que dijo Casey, pues también quería hacer como énfasis en el índice de angina renal, que digamos que es un cálculo muy costo efectivo y nos permite predecir, digamos que más tempranamente, esos pacientes que pueden incurrir a esa lesión renal aguda. Y quisiera aquí mostrarles un artículo, un segundito. Creo que ahí se ve, sí. Entonces, digamos que este es un estudio que está ya próximo para publicar en el Pediatric Emergency Care. Digamos que fue realizado en la Fundación Cardioinfantil por el grupo de nefrología pediátrica, en conjunto pues, con el doctor Fernández, en donde se incluyeron 209 niños, y digamos que se encontró que un índice de angina renal igual o superior a 8 puntos tenía una adecuada capacidad para identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar lesión renal aguda a las 72 horas, con un área bajo la curva de 0.77, es decir, una buena correlación, con un índice de confianza del 95% entre 0.68 y 0.86, que lograba una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100%, con un valor predictivo negativo del más del 95% y un valor predictivo positivo del 100%.
teniendo en cuenta también que se encontró en el estudio que los niños que tenían mayor riesgo para tener esta lesión renal aguda eran los niños menores de 2 años, por lo que tenían mayor puntaje y subsecuentemente mayor estancia en la UCI, mayor necesidad de ventilación mecánica y mayor mortalidad. Estos resultados también fueron concordantes con una cohorte multicéntrica realizada por Basu y colaboradores, en donde describieron que un índice de angina renal positivo tenía mayor sensibilidad y valor predictivo negativo, un 75 versus un 21 y un 92 versus un 82% respectivamente, que la estratificación que ahí digo, 1, que actualmente pues digamos que es la que más se utiliza en las UCIs y en los otros escenarios clínicos para predecir el desarrollo de la lesión renal aguda durante estos pacientes en la UCI. Entonces, nada, quería como compartirles este artículo que ya está pronto a salir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante. Como ustedes pueden ver en general, pues el problema está en que es difícil y por eso hay múltiples aproximaciones. El problema que tiene generalmente la UCI es que los cambios son muy dinámicos y muy rápidos y los reflejos que dan la creatinina y lo que sabemos del uso de la creatinina para función glomerular pues está inventada para otros escenarios que no son el cuidado intensivo y por eso no nos ha funcionado muy bien. Ustedes ven todas estas nuevas alternativas para tratar de detectarlo. Una parte fundamental que no profundizamos mucho, pero pues creo que en aras del tiempo no alcanzaremos, es la importancia de poder separar el daño glomerular del daño tubular y ustedes saben que desde el uroanálisis hasta las pruebas más sofisticadas, pues uno debería intentar separarlos porque el manejo a veces es un poquito diferente y por eso, digamos, se menciona lo que menciona el profe Perdomo, que es el índice, la prueba de furosemida, que es básicamente tratar de evaluar si una pequeña respuesta a la furosemida puede indicar más que haya un exceso de secreción de hormona antidiurética más que un daño glomerular como tal, versus una persona que no responde a una pequeña dosis de furosemida que probablemente sí tiene más daño glomerular porque no está filtrando líquido y por eso la furosemida no puede actuar. Entonces, pues es súper interesante el tema, vieron cómo vamos a hacer. En 8 días vamos a hablar de lesión tubular y nuevamente probablemente mencionaremos algunos de estos índices y algunas de estas formas de medir electrolitos en orina. Miren que hay aproximaciones desde diferentes ángulos. El doctor Perdomo, si pudiera mencionar, probablemente diría que él hace las depuraciones esas cortas para tratar de mirar cambios en la depuración, que es un poco parecido a lo que están proponiendo Pamela con la medición seriada de las creatininas, que tiene algo de lógica. La aproximación que está mostrando Ricardo, que está basada es más en riesgo y simplemente es muy poco probable que usted pueda rápidamente detectar a alguien que tiene lesión renal con datos de función glomerular, entonces más bien use factores de riesgo y otros factores que pudieran detectarlos más rápidamente para que los pueda intervenir o por lo menos monitorizar más de cerca. Entonces, pues este tema es súper interesante y tiene mucho para cortar, pero creo que en aras del tiempo vamos a dejar por aquí. No sé si alguien tiene algún comentario final. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en 8.